Miércoles 11 de octubre de 2017, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República transmitimos en vivo a través de la radio Democracia M y también por medio del canal de YouTube Democracia TV Este. Hoy nos encontramos aquí en el estudio con la doctora Ruth Hidalgo, que es la directora de la organización Participación Ciudadana, porque de participación ciudadana queremos hablar el día de hoy. Una palabra que se ha usado bastante, incluso para la consulta popular, y también para hacer un balance de lo que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, nuevamente, y Control Social, que se aprobó con la nueva Constitución, ya no tan nueva, de 2008 de Montecristi. Así que, doctora Hidalgo, muchas gracias, bienvenida al programa. Y quiero comenzar pidiéndole a usted que nos haga un balance desde su punto de vista de lo que ha sido esta quinta función del Estado, una especie de experimento que hemos tenido aquí en el Ecuador para darle supuestamente voz y voto a los ciudadanos en la designación de las principales autoridades del Estado, aparte del presidente de la República, las autoridades de control, que son las básicas, las fundamentales. Entonces hay desengaño, hay descontento. El propio presidente Lenín Moreno puso en sus considerandos para la consulta popular que no ha satisfecho para nada a la ciudadanía el trabajo que ha cumplido esta nueva función. Así que quiero saber su opinión, comencemos por ahí, que esto es un tema importante que además lo vamos a tener que discutir durante los próximos meses debido a la consulta popular. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marlon, un gusto como siempre estar aquí. Justamente, como usted menciona, para poder hacer el balance que usted justamente dice y requiere, es importante retrotraernos hace 10 años atrás. Es decir, cuando la Constitución Política se estaba construyendo en Montecristi, cabalmente Participación Ciudadana fue una de las organizaciones que actuó en ese tiempo como veedor oficial de este proceso. Y estuvimos inclusive participando directamente con nuestra propia propuesta que llevamos a la mesa, en ese tiempo la mesa 2, que era la mesa de Participación Ciudadana y Control Social. Y claro, y participamos y tuvimos la oportunidad de estar presentes en todo este proceso interesantísimo de discusión acerca de la formación y la conformación del quinto poder. Y por eso, de alguna manera, podemos hablar con cierta autoridad respecto de lo que nos constó y de lo que vimos. Y en este instante, en estos momentos, la discusión giraba en torno a cómo hacer para terminar con el hecho de que por décadas habíamos viendo que las manos de la política siempre estaban presentes en la designación de los órganos de control. Y que justamente estos órganos de control no independientes, estos órganos de control que de alguna manera respondían a una visión ideológica, a veces una visión solamente política, hacía o había hecho que la democracia ecuatoriana en ese tiempo se vaya decayendo y que la democracia ecuatoriana entre en un proceso de crisis. Entonces, a la luz de la construcción de la Constitución Política en ese momento, se puso en el tapete la discusión de que lo ideal debería ser, primero, generar un quinto poder. El quinto poder está formado por varios organismos y entre uno de ellos crear un organismo que iba a ser el encargado de organizar los concursos para la designación de los órganos de control, de quienes iban a formar parte de los órganos de control. En principio y en lo ideal, a nosotros nos parecía que era lo correcto, es decir, generar un espacio válido en donde iba a asegurarse que la no injerencia política, y eran ellos los que debían elegir quiénes tenían que estar dirigiendo estos órganos de control. Después, conforme se fue formulando y dando cuerpo, digamos, a este Consejo de Participación Ciudadana, vinieron nuestras primeras preocupaciones. En primer lugar, la primera preocupación que al menos nuestra institución tenía en ese momento fue el hecho de que estas personas, estos personajes que iban a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana, ¿de dónde iban a venir? ¿Quién les iba a nominar? Primer punto. Y además, preocupados nosotros con un tema, es decir, ¿a quién iban a representar realmente si no venían de un proceso de designación popular o por un proceso al menos en donde iba a asegurar una pluralidad en los designantes a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Después vimos también como un tema de preocupación también, el hecho de que ¿a quién rinden cuentas? ¿A quién rinden cuentas? ¿A quién iban a rendir? ¿Dónde estaba un proceso claro, legal, en donde ellos tenían que someterse al escrutinio público? Por supuesto.
Y nosotros vimos en ese momento que no existía eso. Mire qué interesante lo que usted advierte, que todo esto lo notaron en el momento de la discusión, en el momento de la redacción en Montecristi, con los constituyentes, y ya ustedes advirtieron lo que se podía venir. Mire usted, o sea, qué importante lo que nos está contando ahora en este momento. Justamente, y es interesante porque una organización como la nuestra, que ya tenemos 16 años y contando, tuvo la oportunidad en este momento de colocar en la discusión. De hecho, tenemos varios documentos, papers, de hecho, analizando el tema y el rol que el Consejo de Participación Ciudadana iba a tener a futuro. Lo pusieron por escrito. Y los peligros que en determinado momento pensábamos nosotros que podía significar. Y uno de los peligros importantes que nosotros habíamos ya identificado en ese momento, Marlon, fue el hecho de que si es que en determinado momento el Consejo de Participación Ciudadana llegaba a contaminarse con manos políticas, iba a cumplir un rol completamente diferente al espíritu que lo inspiró. Y que ese riesgo era muy alto. ¿Y por qué era muy alto? Básicamente es cuestión de regresar a ver la historia política de nuestro país. Y muchas veces las bases políticas o los políticos tienen mucha tentación de controlar las cosas. Eso es así. Es decir, yo no he conocido ahora ningún político que nunca caiga en la tentación de tener y manipular el poder. Así no es. existe. O sea, que era fácil sospechar aquello. Exacto. Entonces nosotros decíamos que si en determinado momento se llegara a colar en este organismo este detalle o esta intencionalidad política, hubiera sido o podría haber sido un problema, porque se hubiera contaminado con la política y ese órgano dejaba de ser ciudadano y empezaba a tener una agenda política en sus actuaciones. ¿Qué dijeron los asambleístas constituyentes en ese momento que ustedes advirtieron esto? En ese momento definitivamente tuvimos la oportunidad de dialogar ampliamente, tuvimos la posibilidad de hacer inclusive desayunos de trabajo hace 10 años atrás, con actores de opinión, con líderes de opinión, con gente de la academia. De hecho, yo recuerdo que Simón Pachano inclusive hizo un paper respecto a este tema con participación ciudadana, justamente observando estos temas y estos peligros, ¿no? Observando de que era un espacio que no representaba a nadie, que no tenía representación popular. Y además otra cosa que nosotros en el interno lo habíamos ya identificado con anterioridad, y es que nosotros creemos que la participación ciudadana como tal tiene que estar en el pueblo, Marlon. Los espacios son clarísimos. El político está en sus espacios políticos con por supuesto, con todo derecho. El espacio de participación ciudadana radica en el pueblo. Ese derecho tiene que quedarse en el pueblo. Entonces veíamos con esa preocupación. Después ya yendo más adelante y ya viendo los primeros procesos de designación, nosotros hemos sido observadores casi en todos los procesos de designación de las autoridades de control. No en todas, pero sí hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de observar la designación del primer Consejo Nacional Electoral, después de los otros consejos nacionales electorales. Ahorita, de hecho, estamos haciendo una veeduría un poco más online, más en ese sentido, sobre el proceso que se está llevando adelante ahora, de la designación del Consejo Nacional Electoral. Estuvimos y fuimos observadores y vedores del proceso de designación de los fiscales, por ejemplo, del fiscal general del anterior, de la designación del defensor del pueblo, de la designación del contralor. Es decir, vimos un montón tenemos una experiencia de lecciones aprendidas en este proceso, desde la independencia, Marlon, desde la objetividad que le da el estar siempre en un sitio de sociedad civil. Y ya cuando fueron observadores de los procesos de designación como tal, ¿también se les encendieron las alertas? ¿Estaban siendo testigos de que algo no estaba funcionando bien, de que había algo detrás, que se viene a saber ahora que Carlos Poli habla en los audios esos? Por ejemplo, que nosotros pusimos de relevancia, a mí me gusta también ser totalmente objetiva y poner de relevancia las cosas positivas. ¿Qué nos pareció positivo? Nos pareció positivo que la organización de los concursos en general sean concursos de oposición y méritos, sean concursos con impugnación y concursos oficialmente y por la ley con veeduría ciudadana. Eso nos pareció a nosotros un avance, porque era un tema que desde hace años veníamos nosotros pidiendo y no había sido articulado. Entonces, el hecho de que ya se vea en los reglamentos que tengan estos elementos, los concursos, nos pareció positivo. Pero, ¿qué pasó después? Vimos ya que en los instructivos para las nominaciones de los candidatos, cuando tenían que responder para las convocatorias, ya habían defectos desde nuestro punto de vista, como por ejemplo, el hecho de que se aceptasen ex candidatos y militantes de un partido político.
En ese momento se nos prendió la alerta más grande respecto al peligro más grande que nosotros ya advertimos cuando recién estábamos discutiendo la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Y dijimos, el momento que usted pone en un reglamento la facilidad de poner un militante o un ex candidato de un partido político es hacer una puerta abierta o dar la posibilidad a que inmediatamente se contamine de manos políticas. Y ojo, no estoy diciendo que la política es mala, es excelente, es buena, es necesaria. Pero si estamos hablando de la designación o estamos hablando de que queríamos quitar las manos políticas de la designación de los órganos de control, no podíamos permitir el acceso a la convocatoria o a la postulación a miembros de partidos políticos, porque iba a pasar justamente lo que terminó pasando, Marla. Y eso se lo hizo en la letra pequeña, en el instructivo. En el instructivo. Y además se aceptó en el instructivo que puedan postularse funcionarios públicos. Y nosotros también dijimos y observamos en su momento, y lo tenemos por escrito también, por supuesto, y por si acaso, que tampoco veíamos conveniente. ¿Por qué, Marlon? Porque si una persona que está pagada por un régimen, cualquiera que sea, de derecha, izquierda, de donde provenga, y después postula para un cargo, es obvio que va a tener su adhesión psicológica por agradecimiento, política, lo que sea, al gobierno del cual viene recibiendo el salario permanentemente al ser funcionario público. Así es. Entonces, en el mare magnum que usted tiene de posibilidades, lo ideal hubiera sido restringir esos espacios para evitar de que manos políticas ingresen. Porque el momento que decíamos nosotros, el momento que ingresan manos políticas de estos procesos de designación, se va a contaminar el proceso y vamos a terminar teniendo políticos en los espacios de designación o en los espacios de los organismos de control, no técnicos, que es lo que debería militantes. Militantes. Entonces, usted ha visto, por ejemplo, que en los discursos políticos de muchos de los miembros de los órganos de control, usted encuentra, son discursos militantes. Sí. No técnicos. O sea, ¿qué es lo que usted espera de un contralor? Usted espera de un contralor que responda y esté en la capacidad de responder desde una manera técnica respecto de todas sus averiguaciones, de todas las acciones de personal que ha tenido que levantar, de todas las acciones de investigación del uso de recursos públicos, sin bandera ni color político. Desde el apuntalamiento del conocimiento de la ley, pero sobre todo del apuntalamiento del querer generar patria desde la independencia. De lo contrario, se vuelve en un toma y daca de favores políticos que mal le hacen a la democracia y mal le hacen al país. No es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de ser demócrata. Qué bueno que nos diga usted, Rudel, en estos momentos que todo esto lo advirtieron en su momento, que lo dejaron por escrito, que se presentaron, que intervinieron, que realizaron acciones para tratar de evitar lo que se veía ya en ese momento inminente en lo que iba a terminar todo esto. Y se lo digo porque la actual presidenta justamente del Consejo de Participación Ciudadana, la señora Raquel González, está reclamando a la sociedad que nunca presentaron nada, nunca se quejaron. Le decían, mire, hubo candidaturas, ¿por qué no impugnaron en su momento? ¿Por qué no intervinieron como veedores? Hay ese reclamo, diciendo esto es responsabilidad de todos, no nos echen la culpa a nosotros. Pero me imagino que Participación Ciudadana más no habrá sido la única organización que intervino. Habrán ciudadanos también que se habrán preocupado, que habrán dicho lo mismo. Entonces, sí. Mire eso. Fíjese, lo interesante de esto además es que, como manda la ley de Participación Ciudadana y Control Social, la ley establece, la ley orgánica de participación ciudadana señala que cuando usted desarrolla un proceso de veeduría tiene que emitir informes. Y nosotros los hemos emitido. En todas las designaciones de los organismos de control en los cuales nosotros hemos participado como veedores, usted va a tener, si buscan los archivos, nuestros reportes de avance y nuestros reportes finales, en donde, claro, nosotros somos técnicos, somos objetivos, entonces nosotros lo que hacemos es ponemos, esto hemos encontrado y esto sugerimos. Y en todas las sugerencias que nosotros hemos puesto, hemos reiterado, Marlon, en que nosotros encontramos que estos problemas o estas, no irregularidades, sino estas situaciones que nosotros identificamos eventualmente se hubieran podido subsanar o se subsanarían si es que tuviésemos reglamentos mucho más estrictos que evitarían de esa forma la contaminación política en la designación de los órganos de control.
Yo, como digo, yo también he escuchado las posiciones no solo de la presidenta, de los otros miembros, y yo sí quisiera decirles que esto no es una crítica personal. Esto no es una crítica a la persona. Ellos a veces me dan la impresión que lo han tomado como un ataque personal. Esto es una crítica al sistema. Así es. Y nosotros creemos, al menos como Participación Ciudadana, que nosotros al menos sí tenemos autoridad al respecto, Marlon, porque nosotros participamos en todo el proceso y hemos seguido acompañándole. Y claro, después de ya 10 años que hemos visto, después de haber visto la elección como fue electo el excontralor, en donde no necesito ser mucho más explícita porque la opinión pública conoce claramente qué es lo que ha pasado. Un contralor que históricamente ha tenido el puntaje más alto en la historia de los concursos, 100 sobre 100, y que ahora está fugado. La persona que tenía que cuidar el uso de recursos públicos en el Ecuador, ahora sucede que es una persona que es prófuga de la justicia y que todos los dedos además le están apuntando como haber sido casi el articulador de la entrega de coimas, que es una cosa terrible, justamente como una de las cabezas. Desde el punto de vista ético, moral y sobre todo democrático. Entonces, después de haber visto eso, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos indicadores, ¿no es cierto? Cuando usted integra o mete en el sistema democrático una nueva idea, se le pone a prueba de todas maneras, es decir, algo que no hemos tenido antes, usted le pone a prueba, es un plan piloto, y después de un tiempo usted ya tiene indicadores, y sobre la base de indicadores claros usted puede hacer una valoración, y es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces no es un tema personal, no es un tema a la señora tal o al señor cual, es un tema, es una crítica al sistema. Después de haber visto todos estos temas y toda esta situación, nosotros hemos llegado a la conclusión, y ya lo veníamos diciendo desde antes, Marlon, porque nosotros antes de las elecciones tuvimos, y me parece que yo estuve aquí en un programa que usted mismo me invitó, alrededor de qué es lo que buscábamos los ciudadanos y los que pedíamos a los asambleístas. Hicimos esta agenda ciudadana, recordarán, y entre los temas de la agenda, ya la ciudadanía en todas las provincias decía que lo que se debería hacer es suprimir el Consejo de Participación Ciudadana porque no había autoridades independientes. Estamos hablando desde el año pasado. A la luz de eso, nosotros hemos venido colocando en el debate público la necesidad de volver a repensar el rol de esa organización, de esa institución. ¿Cómo hacemos para que nuevamente el tema podamos hacer que quitemos las manos políticas de la designación de los organismos de control? Sin matarlo al organismo. Claro, puede ser sin matarlo, puede ser que el organismo puede dedicarse a la lucha contra la corrupción, que la Constitución política también le manda, ¿no es cierto? Y a la promoción de la participación ciudadana, que además la Constitución política de Montecristi es tan generosa en términos de participación ciudadana, digamos en la palabra, ¿no? En la palabra falta articularlo, falta el conocimiento, es decir, falta ciudadanizar los temas de participación ciudadana, veedurías, con la Constitución que tenemos, Marlon. Este debería ser un país que debería estar plagado de iniciativas de veeduría, plagado de iniciativas de observación, plagado de iniciativas de control social. Ese rol, ese le corresponde, por ejemplo, al Consejo. Nosotros sí pensamos, a partir de las elecciones también, ya de nuevo en esta nueva época, volver a colocar en el debate, y hemos tenido éxito, ha sido recogido nuestra propuesta inicial de por qué no llamar a la consulta, porque además nosotros veíamos siempre, con demócratas como somos, teníamos siempre la visión de que teníamos que buscar una herramienta democrática, y la herramienta democrática para resolver estos temas es la consulta. Claro, he escuchado analistas decir que tal vez el error consistió en darle al Estado nuevamente la organización de este quinto poder, de este Consejo de Participación, porque finalmente los nominadores provenían de ahí, del Estado, y el Estado se integra con los gobernantes de turno, con los que ganaron las últimas elecciones, que más bien esto debería nacer desde la propia ciudadanía, que para que sea una participación ciudadana, la sociedad debería empoderarse de esta función y controlar esta función, la sociedad, no el poder político de turno, Ruth. Sí, yo he escuchado esas consideraciones por parte finalmente de la academia, de estudiosos en el tema. Yo pienso que en principio, digamos, siendo principistas, así debería ser. Porque siendo principistas y siendo puristas realmente del deber ser, claro, si hablamos de una organización de participación ciudadana, quienes deberían ir allá deberían ser los ciudadanos. Y yo me permito citar alguna experiencia interesante que existe en Latinoamérica, y es la experiencia chilena.
En Chile existe algo similar como el Consejo de Participación Ciudadana y que llegan a elegirse o que llegan a estar en sus puestos por votación popular y por elección popular. Obviamente ellos han tenido, por supuesto, como siempre suele pasar en estos procesos, todo un proceso de aprendizaje también que les ha llevado ahora a tener lo que tienen. No existe, creo yo, como usted estará conmigo, ni la democracia es perfecta, ni los sistemas perfectos. Lo que sí se trata es de que al menos estemos muy apegados a los principios fundamentales de independencia en la designación de los órganos de control. Y en base a esos principios fundamentales, generar los mecanismos y las herramientas más idóneas. Ahora, de todas maneras, nadie a usted le asegura que en determinado momento una persona no se va a contaminar con un interés político y después actuar. Eso nadie lo puede asegurar, pero ahí está justamente el reto y el desafío de quienes tienen en sus manos, los operadores de estas herramientas, de llegar a desarrollar un mecanismo suficientemente eficaz para que pueda lograr los objetivos que al menos nosotros creemos que deberían. ¿En Chile este consejo es el que también designa las autoridades de control? Ellos también designan las autoridades de control, pero además ellos tienen a su cargo, digamos, en los temas de la lucha anticorrupción, y entonces son ellos los que piden reportes y pueden pedir, por ejemplo, reportes de cualquier momento, si ellos lo consideran necesario y oportuno. Por ejemplo, un reporte, me invento, al Ministerio de Salud por algún tema puntual, sobre alguna duda que haya sobre algún tema de farmacéuticos, por ejemplo. Entonces ellos tienen esa potestad de llamarle al ministerio que sea, y iniciar un proceso de investigación, llamarle. Entonces tienen unas potestades importantes y lo importante además es que no responden a un interés político. Al presidente de turno, ¿no? Ni al presidente ni a otros partidos, lo cual es importante eso. Entonces yo creo que siempre en la lucha y en pro de generar mecanismos democráticos e ir caminando hacia allá, es importante plantearnos nuevas herramientas y nuevas estrategias por fuera de las manos políticas siempre. Ahora, el problema es que todo esto nos coge en un momento en que las organizaciones de la sociedad están golpeadas, están disminuidas, debilitadas por 10 años de permanente ataque. Entonces, habrá también que reconformar esa estructura social, Ruth. Yo pienso que usted acaba de decir una verdad que es un poquito triste, pero creo que es cierta. Hemos venido atravesando una década de ataque permanente a las organizaciones de sociedad civil, desde la incomprensión, creo yo, del rol real que las organizaciones de sociedad civil cumplen. Nosotros hemos sido agentes de cambio importantísimos, porque hemos sido los que hemos dado adelante, hemos promovido muchas veces la visibilización de ciertos temas que de ordinario el Estado se le escapa, porque el Estado tiene una visión más macro, tiene otras actividades, y en cambio sociedad civil estamos en el día a día. El hecho claro, por ejemplo, en los casos de los derechos LGTBI, de los derechos de la violencia sexual, de la violencia doméstica. Fíjese usted ahora nomás con el nuevo presidente que él está apoyando en buena hora este tema de la ley en contra de la violencia doméstica. Esta ha sido una ley que ha sido promovida por los grupos de mujeres desde hace tantos años, más de una década. Nació desde la sociedad. Que esperar 10 años para que al fin podamos tener una respuesta. Y eso nació de la sociedad. Entonces, a través de mecanismos como el decreto 16, por ejemplo. Que está vigente, por cierto. Está vigente todavía, y que todavía nosotros mantenemos la esperanza de que eso se ¿cómo se llama? Se lo derogue. Se lo derogue, conjuntamente con el 739. Tenemos todavía una ley de comunicación que es una espada de Damocles para los medios, y sobre todo, más que para los medios, yo siempre hago la reflexión que la ley de comunicación tal cual como está, no es solamente una amenaza a los medios, es una amenaza al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Por supuesto. Por lo tanto, deberíamos también estar pendientes en eso. Pero todo eso, como digo, ha contribuido para, como usted mismo dice, estar un poco debilitado la sociedad civil. Pero no hay que tampoco minimizarle la capacidad que tiene sociedad civil de reorganizarse. Yo creo que hay muchos líderes, hay liderazgos importantes que se han ido gestando también en estos 10 años. A pesar de que ha habido este ambiente poco complicado, pero creo que hay líderes importantes que bien podrían en este momento salir a la luz y deberíamos apoyarlos y de alguna manera también tomarlos en cuenta, porque son importantes más que nunca en este momento, sobre todo cuando se abre una oportunidad importante de poder operativizar quizá de la mejor manera una herramienta efectiva que asegure una mejor institucionalidad para nuestra patria. Parece, y lo ha dicho al menos el presidente Moreno, que hay la voluntad
política de hacerlo así, o sea, de no intervenir, de no captar nuevamente esa función importantísima y dar la independencia y la libertad para que pueda hacer sus asignaciones como tiene que hacerse, ¿no? Con la gente indicada, con las mejores capacidades, con la total independencia. Pero la pregunta que ha planteado el presidente Lenín Moreno, ¿le satisface como tal? ¿Es lo mejor que se pudo haber planteado para esta reorganización del Consejo de Participación Ciudadana? ¿O quedó algo por ahí pendiente? Bueno, nosotros como organización habíamos considerado que lo ideal, nuevamente dentro del campo de lo ideal, hubiera sido cesar en las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, más bien dicho, a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Vemos que la pregunta, digamos, si bien recoge en términos generales lo que nosotros habíamos desde nuestra institución propuesto, sí ha cambiado un poco en relación de que se mantiene, digamos, los concursos después de la consulta popular, se quedan terminados los concursos, pero se mantiene un Consejo de Participación Ciudadana de transición que será el encargado de analizar, valorar, como dice la consulta, la gestión del antiguo Consejo de Participación Ciudadana y además la gestión de los órganos de control. Y decidir su continuidad, además. Además, la continuidad. Sí. Fíjese usted qué actividad tan importante y tan delicada que va a tener este organismo de transición. Así es. Consideramos que nosotros no estamos ni en la cabeza del presidente ni estamos cerca, pero de lo visto, consideramos que quizá esta decisión de haber redactado así la pregunta responde a la consideración actual y real de que estamos en un periodo de transición. Y los periodos de transición muchas veces abocan a los gobernantes a tomar decisiones que más bien vayan apuntalando procesos a largo plazo, y a veces no es tan fácil dar cambios radicales. Nos parece adecuada el hecho de que, como digo, haya tomado en términos generales. Hay que ver cómo se va articulando después. Quisiéramos ver nosotros, a mí me gustaría ver, por ejemplo, en los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, gente que provenga de sociedad civil y gente que sea además claramente conocida por su independencia. Es decir, que vaya teniendo el mismo perfil que luego se va a elegir en la votación, exacto, más o menos. Que vaya teniendo, porque además viene a ser un desafío y un reto, Marlon. Claro, muy importante. Viene a ser un reto porque a la final el presidente, al haber abierto esta posibilidad con tal cual como está elaborada las preguntas, finalmente también es un desafío para él mismo, porque él va a tener que mostrar cuán real realmente es su voluntad política de limpiar el Consejo o de alguna manera escuchar lo que la ciudadanía le ha venido pidiendo desde hace tanto tiempo. Y entonces estamos nosotros muy atentos y ojalá este nuevo Consejo de Transición, Consejo de Participación Ciudadana de Transición, vaya en esa línea y cumpla las expectativas. Lo interesante de esto, Marlon, es que en las consultas, la consulta, yo siempre he dicho, es segunda consulta que en estos 10 años me veo que es tan grande, tan importante. La primera fue la del 2011. Por supuesto. Las consultas generan tal nivel de expectativa, que a veces jugar con esas expectativas ciudadanas es complicado, porque a veces las personas y los ciudadanos piensan que con la consulta ya se va a resolver todos los problemas. Así es. Y no es así. Y luego el desencanto es grande. Entonces, esto simplemente es una herramienta. Hay que verlo así, y por eso mismo, por el tema de las expectativas y por la herramienta, es sumamente delicado. Y es un reto para el presidente el hacerlo adecuadamente y asegurar que estén las personas correctas. Así es. Él mismo se ha puesto en este lío de receptar la confianza ciudadana a través del voto. Nuevamente, le estamos dando un cheque al presidente para que sea él, con su voluntad, con su decisión, quien escoja a las personas. Correcto. Quien escoja a las personas transitorias. Y alguien decía por ahí, este consejo transitorio ojalá no sea como la vicepresidenta transitoria. Por ejemplo, ese perfil no les está gustando. Y ven una mala señal por ese lado, porque es una militante correísta también de Alianza País, entonces dicen, ojalá que el Consejo Transitorio no tenga ese perfil por ese lado. Esperemos así. Entendemos que la designación a la que usted menciona también es transitoria. Lo bueno de los procesos transitorios es que son eso, transitorios. Y a veces son simplemente personas o procesos momentáneos que preceden un cambio radical más positivo, y yo creo que en ese tiempo, desde esa línea de pensamiento, a mí me gusta un poco ver el medio de vaso lleno.
Y yo prefiero en este momento ver el medio vaso lleno, porque sí siento que después de 10 años de tanta violencia política, se ha abierto un boquete importante de oportunidades que hay que tomarlas. Y bueno, y como dice usted, nadie le está quitando cheque en blanco, pero sí al menos estamos poniendo esperanza. Creo que es importante tener esperanza. Acostumbrémonos a tener esperanza y luchar por los ideales. Y yo creo que ese boquete que se ha abierto quizá es una oportunidad para seguir luchando por los ideales que desde la ciudadanía hemos presentado. Ahora, yo creo que hay una tarea pendiente y muy grande de la sociedad, de organizaciones como la suya, para intervenir en el proceso de la designación permanente ya de este Consejo, que va a ser a través de unas elecciones libres, abiertas, para que se presenten los aspirantes que crean tener el perfil necesario. Pero hay ahí ciertas dudas, no está todo claro cómo va a ser esta designación. Lo único que está claro es que los partidos políticos no podrán presentar candidatos. Pero entonces, ¿de dónde van a venir? ¿Qué método electoral se va a aplicar? La verdad es que eso está pendiente, ¿no? Y no se sabe, ¿no? Es decir, no se sabe. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí se me ocurre inmediatamente apenas usted me pone esto sobre la mesa, yo creo que de entrada, una de las cosas que deberían estar en agenda es revisar los reglamentos. Hay que revisar ese reglamento de concurso, es lo que a mí, por ejemplo, al menos a mí de entrada le diría. Yo creo que hay que empezar a revisar y nosotros al menos desde Participación Ciudadana insistiremos en lo que yo le comentaba, es decir, ningún miembro que quiera optar por participación, por ese espacio debería estar afiliado a un partido político o no debería estar afiliado, al menos en los últimos 3 años. 5 puso Lenín Moreno. Perfecto, muy bien, mejor Está todavía. puesto 5, ¿sí? Entonces, nadie que ha estado desde hace 5 años afiliado puede estar. Todo el mundo tiene su corazón, digo, político. No podemos dejar de tener nuestro sentimiento político. Somos seres humanos y quienes estamos además involucrados en los procesos, interesados en los procesos democráticos, tenemos que tener nuestro corazón político. Eso nada lo podemos evitar. Pero la afiliación es otra cosa, porque la afiliación le asegura a usted militancia, le asegura formación política, un montón de cosas que creo yo que en este momento no debería estar y no debería ser. Entonces, yo creo que primero habría que chequear, hacer un buen ejercicio de un mapeo de cómo está estructurado el reglamento, si lo van a hacer diferente, si lo van a hacer otro reglamento, y si es que lo hacen, pues estaremos pendientes para hacer observaciones. Nosotros quisiéramos de alguna manera pues tratar de dar nuestras observaciones que ya le hicimos hace tanto tiempo, quizá volverlas a visitar y también apoyar. Nosotros siempre estamos en esa posición en todo lo que signifique estructura por la línea democrática. Para eso también están las organizaciones sociedad civil. Y entonces veremos qué pasa, cuáles son los parámetros además de selección a nivel nacional, es decir, porque yo ahorita también lo que se me ocurre es, va a haber miles de candidatos, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser por circunscripción? Es decir, para 7 puestos que para tienen 7 puestos, es decir, los consejeros, va a ser una convocatoria que va a convocar a miles de participantes. O es que están pensando quizá hacer una preselección, no lo sé. Es decir, como bien dice usted, esto es un tema que está por como se dice, por decidirse, pero bueno, esperemos y confiemos también que en este proceso de construcción de cómo va a llegar allá a los ciudadanos que quieran postular, debe estar primero lo más claro posible, debe asegurar independencia, debe asegurar que se estén libres de manos políticas y debe asegurar que vayan allá, como dijo ya el presidente, los mejores hombres y mujeres. Esas elecciones que se darán en 2019 son las siguientes, las municipales, las distritales, y ahí también se designará el nuevo consejo. Van a estar controladas y dirigidas por el mismo Consejo Nacional Electoral que tuvo tantos cuestionamientos en las pasadas elecciones, Ruth. Bueno, aparentemente sí, porque de hecho en este momento está en curso, digamos, un proceso de designación del Consejo Nacional Electoral de 3 de los miembros. En teoría, se supone que, como dice las preguntas de la consulta, si es que la consulta popular es en enero y este proceso no se ha terminado, en la transitoria dice que cesarán los procesos de los concursos que estén en marcha. Sí. Con lo cual nos quedamos con el Consejo Nacional Electoral original. Yo pienso que este es un reto que tiene que asumir el Consejo Nacional Electoral para reivindicarse en todo aquello que fue criticado. Sí, nosotros creemos que fue un proceso bien organizado desde el punto de vista de logística, con muy buenas nuevas inclusiones, inclusive de nuevos temas y nuevas herramientas. Creo que quedó pendiente el tema de publicidad oficial, el falta de control de publicidad oficial, creo que nos quedó debiendo.
que ese es un tema que nos queda pendiente. Entonces, hay temas que quedan ahí todavía sobre la mesa y que definitivamente va a tener que ser un nuevo desafío también, porque tiene que demostrar independencia. Lo bueno que yo veo aquí es que, al menos por parte del presidente, él lo ha dicho y ha verbalizado el hecho de que él no va a influir en los órganos de control de ninguna manera. Y si yo le entiendo bien lo que él quiere decir, significará que no va a hacer lo mismo que ha hecho el expresidente o lo que hizo el expresidente con respecto a la utilización de fondos públicos. Me da la impresión que la línea del presidente actual va más bien en el respeto a los usos de recursos públicos y de garantizar sobre todo elecciones libres. Yo creo que, más bien dicho, equitativas. Yo creo que ese es un gran desafío que tiene que tomarlo el Consejo Nacional Electoral, ojalá lo haga. Ya lo ha dicho, de hecho, su presidente, lo he escuchado, y ha dicho que ellos están listos y que aseguran que lo van a hacer de la mejor manera, y eso esperamos que lo hagan, que cumplan su ofrecimiento por el bien del país también. Así que nos tocará darle un voto de confianza nuevamente al Consejo Nacional Electoral y a su presidente, que está ahí, el mismo. Yo creo que si es el mismo presidente, hay que también hacer la presión. No solamente los votos de confianza son, digo yo, a veces votos con condición. El voto de confianza se lo da en tanto en cuanto también el de señales de querer trabajar adecuadamente en el sentido de controlar publicidad y ser un Consejo Nacional Electoral que esté al servicio no de un partido político, sino que esté al servicio sobre todo de la ciudadanía y del país, que se olvide de condecoraciones y se olvide de esos temas y que más bien esté al servicio del país y al servicio de la patria. El país debería entender que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Que no se solucionan los problemas con una consulta popular per se, sino que más bien depende ya de la sociedad, depende de los ciudadanos, que estén pendientes, que estemos pendientes, vigilantes de las cosas que ocurren en lo público. A veces nos desentendemos, ¿no? Solo damos el voto y al día siguiente ya dice, bueno, ya votamos, ahora que ellos arreglen lo que está ocurriendo. Y ahí viene otro desafío importante que se me ocurre y se me viene a la cabeza también a propósito de lo que usted me comenta, y es el desafío tan grande que al menos yo, como miembro de organización sociedad civil, lo veo, y es cómo hacemos para ciudadanizar la consulta. Yo creo que esta consulta tiene que ser ciudadanizada de la mejor manera posible, y allí en la ciudadanización va a tener que haber un círculo virtuoso, que hay que generar círculo virtuoso, en donde tienen que participar primero el Ejecutivo, que es el proponente; en segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral, porque como es el organizador del proceso, dentro de sus obligaciones está el de informar a la ciudadanía adecuadamente; y en tercer lugar también las organizaciones de sociedad civil. Para nosotros siempre es una preocupación cómo los contenidos de las consultas populares pueden ser traducidas en el lenguaje popular más simple posible, para que la ciudadanía entienda, conozca y se involucre, porque eso también es parte del rol y parte del reto que en Montecristi hace 10 años en Marlon se discutió. Es decir, se habló mucho del poder popular, se habló mucho del poder del pueblo, se habló mucho de la participación ciudadana, y claro, ya en la implementación hemos visto que ha sido complicado y ha sido difícil. Demasiado complicado, sí. Y todavía seguimos viendo, nosotros trabajamos mucho en campo, y todavía seguimos viendo como los ciudadanos, muchos de ellos ni siquiera están totalmente empoderados de la capacidad de ellos que tienen de ejercicio de control social. Entonces creo yo que la consulta puede ser una oportunidad también para ciudadanizar los temas, ciudadanizar la democracia, y convencerles a los ciudadanos que la democracia es un asunto de todos, que si nosotros no nos involucramos a los niveles varios en los cuales nosotros estemos actuando, no vamos a cambiar el país y no vamos después a tener capacidad de quejarnos, porque en el momento preciso, como son estos momentos de las consultas, no nos informamos acerca de cuáles son las preguntas y seguimos siendo presas muchas veces de actores políticos que utilizan a sus intereses. Claro. Entonces, mi llamado realmente es un poco a la ciudadanía y a todos los actores a involucrarnos, a tener este convencimiento de que tenemos que participar, a leer las preguntas, a tener espacios quizá entre las familias, con los hijos. Fíjese, muchas veces estos espacios del boca a boca funcionan mucho más que una campaña millonaria. Así es. Que no va a haber tantos recursos, además, ¿no? Debido a la situación del país, así es. Pero estas campañas más de familia, más en los espacios académicos, esas son muchas veces las que funcionan más. A mí me encantaría que la sociedad reaccione de esa manera, por ejemplo, en situaciones cuando un gobierno decide endeudarse fuera de los límites normales,
e hipoteca el futuro del país. O sea, ahora estamos en una situación de deuda externa realmente comprometida. Sí. Hay que pagar el servicio de la deuda al año 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de aquí a 10 años más o 15 años más. Y de eso nunca tuvimos ni siquiera algunos conocimientos. Y otros un poder de decir, paren la mano, ya no, eso no es conveniente. Entonces, eso veo que hace falta. Todavía no hace falta. Yo siempre digo que en el Ecuador, como en muchos países, la democracia siempre termina siendo un proceso en permanente construcción. Y dentro de esta permanente construcción, hay temas que se pueden ir logrando en largo plazo, hay otros en mediano, y hay otros temas, como usted menciona, que quedan pendientes. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me parece que quedan pendientes, y nosotros insistimos en el tema, no solo es del decreto 16 y el tema de la ley de comunicación, sino también nosotros estamos convencidos que todavía hace falta una profunda reforma del sistema electoral. Y es uno de los temas que nosotros, por ejemplo, hubiéramos querido que esté en la consulta, y no está bien, porque no podía tampoco. El presidente ha sido extremadamente, me parece, hábil en escoger los temas que la gente quería, y obviamente ha dejado otros porque obviamente no podían estar todos. Sin embargo, nosotros sí creemos que la reforma del sistema electoral es importantísimo, Marlon, porque el sistema electoral es el que define realmente la igualdad en la participación política de los actores. Entonces, parte del Estado de Derecho, de los pilares importantes del Estado de Derecho, no solamente son las elecciones, son elecciones justas y libres. Entonces, es importante ir caminando hacia allá, que nuestro sistema electoral garantice un control estricto de uso de recursos públicos, estricto de control de publicidad oficial, estricto de los temas, por ejemplo, de violencia política, estricto de que sea obligatorio por ley, no que sea optativo, sino que los candidatos, por ejemplo, a las mayores dignidades, estén obligados a debatir, por ejemplo, estos temas, ¿no? El tema de la discusión, por ejemplo, de la discusión, si es que es importante volver a tener o no, o seguir o no con el sistema de votación entre listas, o si vale la pena ir hacia la lista cerrada, o un sistema mixto. Sí, o que no se manipulen los métodos de asignación de escaños, dependiendo quién está arriba y quién está abajo. Esto es importante. Por ejemplo, el otro día tuve una reunión con algunos asambleístas muy interesante, donde muchos de ellos inclusive sugerían que debería eliminarse el tema de los distritos, porque creían que definitivamente a los políticos no les aseguraba una equidad en el momento del acceso a sus espacios de poder. Entonces, mire, nosotros, por ejemplo, creemos que eso es uno de los temas que queda pendiente en este proceso tan grande de construcción permanente de la democracia, pero siempre es bueno, y hace falta, y hacía falta, y ahora estamos viviendo, menos mal, un ambiente mucho más amable al respecto, el tener un liderazgo abierto al diálogo y con apertura a recibir propuestas. Y a las diferencias también, a pensar de distinto, ¿no? Es decir, el momento que usted tiene un liderazgo abierto a eso, es el punto de partida para que esta construcción de la democracia se construya en justicia y en paz. El momento que usted facilite y garantice esos dos elementos importantes, se pueden hacer grandes avances. Entonces, como digo, me parece que el Ecuador está en un proceso interesante, nuevo. Nosotros hacemos votos porque este proceso, no solamente el de la consulta, sino de aquí en un horizonte de 4 años, sea un proceso que sea el arranque de la generación de nuevas cosas. Pareciera un proceso de transición también, ojalá ¿no? sea así. Estos cuatro años. Un proceso de transición hacia una democracia más plena, una democracia más efectiva, y los procesos de transición también hay que entender que requieren de mucha generosidad de parte de todos los actores. Rup, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle su criterio respecto a las diferencias que encuentra en este gobierno Lenín Moreno respecto al anterior, en cuanto al estado de propaganda, en cuanto al gasto de la publicidad oficial que tanto nos aplastó durante una década, y a lo que está pasando actualmente. ¿Qué diferencias encuentra usted? Nosotros vemos que ha habido diferencias importantes. Primero, de una cosa que nosotros vemos una ausencia que es una ausencia positiva, y es la ausencia del lenguaje confrontacional. Usted sabe que los liderazgos, sobre todo estos liderazgos importantes, porque no hay que desconocer tampoco el liderazgo del expresidente, y creo que este es un tema que tenemos que reconocerlo, pero que poco a poco se fue transformando en un liderazgo bastante confrontativo, pero sobre todo un liderazgo con mucha violencia. El problema de la violencia es que genera, yo digo, es una caja de Pandora. El liderazgo un liderazgo violento abre una caja de Pandora y genera en la ciudadanía una serie de actividades conexas a esa violencia que no son buenas para el convivir social.
Entonces, el ciudadano que está viviendo y que está viendo todos los sábados violencia política, en donde se burlan de una persona porque no piensa igual, inclusive se burlan a veces hasta de sus defectos físicos, y etcétera, que hemos venido viviendo esto. El momento que usted imprime ese liderazgo, es importante, es terrible porque ese liderazgo también se exprime en las generaciones que vienen. Claro. Porque esos liderazgos nuestros que solamente es visto o es asimilado por élites e intelectuales que están en capacidad de hacer la disquisición intelectual de que eso está bueno o malo. No, eso es un liderazgo que lo ve desde el de tercera edad hasta el niño, hasta el adolescente al que se está formando, el universitario. Y estos son los liderazgos que muchas veces promueven que una sociedad termine siendo una sociedad violenta. Y obviamente, por supuesto, el uso de recursos públicos, el uso del tema de la propaganda. Fíjese usted cómo en los temas, no solamente de la campaña electoral que acabamos de pasar recién este año, sino en otros temas, siempre ha sido el estado de propaganda o esta estructura gubernamental tan fuerte con respecto a los temas que hemos estado plagados siempre de un modelo, digamos, de comunicación en donde también había violencia muchas veces, y además con una casi incapacidad de tener derecho a la réplica. En este caso nosotros vemos, primero, la eliminación de la sabatina, creo yo que de alguna manera quitó sobre los hombros de la ciudadanía un peso importante que no nos correspondía llevar y que la veníamos llevando injustamente. Y eso yo creo que es uno de los temas que debemos reconocerle al presidente actual, el haber quitado ese espacio. Como usted ve, tenemos los espacios que la ley le está dando y que son los espacios oficiales, correctos, y además los espacios adecuados, que son las cadenas de entre semana, que a veces son los lunes o los martes, o otros días, dependiendo de los temas, que creo que están dentro de lo que la ley manda. Es decir, lo que estamos viendo es, me parece a mí, un régimen que se adecúa a lo que la ley le está mandando, que la ley le está... parámetros, los límites que la ley le está poniendo. Es decir, hemos vuelto a la normalidad. Entonces, lo que debería ser. Que hasta ahora me parece que estamos viendo un tema de normalidad, y yo no he visto hasta ahora una interrupción, por ejemplo, en un programa de opinión o en una entrevista de opinión, que en los últimos meses se empezó a ver tan usualmente. Es decir, usted en los últimos tiempos, usted veía casi a diario que un entrevistador X iba a entrevistar a alguien o emitía su criterio, inmediatamente se le cortaba el programa de opinión y pasaba una cadena realizada con temas, y a veces, muchas veces ofensivos. Eso no ha vuelto a pasar, y creo yo que eso también es da un nivel de respiro a los medios de comunicación. Creo que, y mi aspiración es que ojalá se generen los mecanismos para recuperar la libertad de expresión al 100%, y esa ley de comunicación ya no vaya para más, de manera que los periodistas también tengan la posibilidad de iniciar procesos de investigación como antes lo veíamos, porque los procesos de investigación son tan valiosos, Marlon, porque nos ayudan muchas veces a poner sobre la mesa temas que de ordinario no podríamos conocer. Y por supuesto, así es. Como digo nuevamente, los principales beneficiarios de una libertad de expresión plena no son los medios de comunicación, somos los ciudadanos. Porque ejercemos a cabalidad nuestro derecho al acceso a la información, que es tan importante en una democracia. Y a enterarnos de las cosas que muchas otras personas no quieren que nos enteremos. Porque siempre hay alguien interesado en que nos salgan a la luz ciertos temas que los incomodan. Gracias, doctora Rudy Hidalgo, por estar aquí y por darnos sus criterios respecto a lo que el presidente Lenín Moreno nos ha metido, que es este proceso de consulta popular necesaria. Hay coincidencia de criterios en eso, considerado un primer paso. No el que se esperaba, hay inconformidades y todo, pero todos lo ven con optimismo. Usted también acaba de decirlo, prefiere ver el vaso medio lleno y para luego seguirlo llenando en lo que haga falta. Así que, doctora, muchas gracias por su participación, y a ustedes, amigos, gracias también por observarnos y gracias por su atención a este programa. Hasta el próximo.